de nuestra siguiente conferencista. Ella nos va a abordar el tema de estrategias e iniciativas nacionales de integración de la perspectiva de género en Guatemala, ¿verdad? Específicamente en el Ministerio de Ambiente. Voy a tener el gusto de presentar a Jennifer Zamora. Jennifer, muchas gracias por darnos este espacio. Jennifer es ingeniera industrial, graduada de la Universidad de San Carlos, de Guatemala. Posee una maestría en diseño, planificación y manejo ambiental, dos posgrados enfocados en desarrollo de proyectos ambientales. Cuenta con 15 años de experiencia en temas ambientales desde el enfoque de gobierno, del sector privado y ONG, así como alianzas estratégicas público-privadas. Es especializada en proyectos de desarrollo sostenible y actualmente es jefa del Departamento de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Así que, ingeniera, le dejamos el espacio y de igual manera, ¿verdad? Yo quito mi cámara y unos 5 minutitos antes de que se termine el tiempo, yo me vuelvo a conectar. El tiempo es... Muchísimas gracias, licenciada. Pues buenos días a todas. Muchísimas gracias por esta invitación, este espacio para poderles compartir algunos de los proyectos, programas y sobre todo pues estrategias que estamos desarrollando desde la Dirección de Cambio Climático y específicamente pues en el departamento pues al cual tengo bajo mi responsabilidad, que es el Departamento de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático. Dejo encendida solo un ratito la cámara, pero creo que por efectos de mejor comunicación voy a cerrarla ahorita para presentar solo mi PPT. Permítanme. Ay, perdón. Ok. Ahí estamos. Bueno, para comenzar a decirles temas de cambio climático y la relación que ustedes han estado viendo a lo largo de estas sesiones, definitivamente pues es un tema que nosotros primero lo conceptualizamos a nivel ministerio como un tema transversal. Son efectos que nosotros estamos viviendo día con día, que tienen implicaciones tanto sociales, económicas y definitivamente ambientales para nuestros países, y Guatemala no es la excepción. De hecho, Guatemala es de los países con mayor vulnerabilidad y más afectación que se tiene a todos los fenómenos climáticos, hidrometeorológicos que nosotros vivimos, sobre todo con cierta regularidad año con año y por diferentes regiones, departamentos de nuestro país, de acuerdo a las condiciones propias de cada uno de ellos. Vemos un reto importante que es soportar una carga normal y desproporcionada de estos efectos negativos de cambio climático, con lo que se prevé un aumento también de la magnitud y la periodicidad de efectos naturales. Lo que nos dicen también escenarios futuros que nosotros estamos analizando en temas de cambio climático es de que estos efectos se van a ir agudizando año con año si no tomamos cartas, acciones contundentes para frenar estos efectos. Desafortunadamente, Guatemala no es un país emisor, como muchos saben, eh, un emisor significativo de gases de efecto invernadero, pero sí somos países altamente vulnerables a las emisiones de otros países que son más que todo industrializados. De hecho, pues tanto es el análisis que se ha hecho en los últimos años también, un análisis a nivel de ranqueo, donde nos dice que Guatemala es uno de los 10 países más vulnerables del planeta para los efectos de cambio climático. Pueden ver ustedes también en la gráfica que estoy presentando, donde Guatemala incluso está de color rojo, donde es de los países más vulnerables a estos efectos. Pero esto en sí, ¿qué significa para nosotros? Es importante considerar las amenazas a las que está expuesto nuestro país.
Vemos por ahí que está situado entre dos océanos, nos afectan demasiado también por todas las condiciones meteorológicas que se dan en los mismos, donde cada tormentas, huracanes que se desatan en la temporada específica nos afecta, pero así también nos afectan sequías también ocurrentes en ciertas áreas también de nuestro país. ¿Y esto qué significa también? Ya términos más prácticos y lo que se vive en ciertas regiones, inundaciones, deslaves, sequías que afectan cosechas, pérdidas también económicas, pérdidas de infraestructura, escasez de agua, de recursos hídricos, de agua potable. Eso es aunado también a ciertas condiciones que nos hacen vivir condiciones aún más de vulnerabilidad. Tenemos las amenazas latente siempre de cambio climático, pero nosotros como país también vivimos condiciones que nos hacen ser altamente vulnerables. Condiciones, por supuesto, como un ambiente degradado, condiciones de una pobreza, o sea, somos un país que tiene una pobreza bastante alta, condiciones sociales, culturales, que nos hacen ser altamente vulnerables, condiciones de donde están ubicadas las casas, las viviendas, no existe un plan de ordenamiento territorial bien establecido también a nivel nacional. Los planes de ordenamiento territorial más evolucionados con los que se cuenta es de la municipalidad de acá de Guatemala, pero en el interior, lo que viven nuestros pueblos en otras condiciones, pues es diferente también a lo que viven ciertos grupos también de nuestro país. No podemos venir y obviar estas condiciones que nos hacen altamente vulnerables, condiciones que nos hacen muy propensos a probabilidades de riesgo, de ocurrencia de eventos y siniestros que están relacionados con temas climáticos e hidrometeorológicos. Por ello es importantísimo establecer también quiénes son estos grupos más vulnerables, porque definitivamente, bueno, conocemos que todo el país es altamente vulnerable, pero de todo el país hay grupos que son más vulnerables que otros. Y se han hecho estudios y hemos venido platicando que las condiciones, sobre todo en las que viven las mujeres, las hacen altamente vulnerables a los efectos de cambio climático. Es por ello que nosotros internamente acá en la dirección nos hacemos ciertos cuestionamientos de por qué es importante incorporar consideraciones de género en todos los procesos de adaptación al cambio climático. Y lo primero que establecemos es esto, que el cambio climático tiene un mayor impacto en las poblaciones que dependen más de los recursos naturales para su sustento. Vemos otro ítem muy importante y es donde las mujeres en situación de pobreza son las que enfrentan las mayores cargas de los impactos del cambio climático. También la participación es desigual para hombres y mujeres. No es algo que se tenga que obviar ni algo que se pueda negar, sino que definitivamente hay una desigualdad todavía imperante en nuestro país, en diferentes países a nivel mundial, pero específicamente acá en Guatemala, donde la toma de decisiones en su mayoría es también, pues, la toman las cabezas de hogar, que muchas de ellas son hombres. En el acceso a la educación también seguimos viendo una prioridad también de acceso a educación para hombres más que para niñas, donde las niñas llegan hasta cierto nivel educativo, si tienen suerte, donde ahí lo que están ellas destinadas pues es solo ser amas de casa, pero ser ama de casa también implica un papel de responsabilidad bastante alto a la que tienen, a las que se ven sometidas nuestras niñas también, porque también hay una edad donde se casan o se unen también, como se llama, como se le es conocido también en el interior, pues desde bastante jovencitas y tienen grandes responsabilidades desde pequeñas. Y estas responsabilidades están directamente relacionadas a temas o impactos de cambio climático, donde ellas viven también estos mismos efectos y ellas toman la responsabilidad directamente de estos efectos, pues en sus mismos hogares y vamos a ver un poquito más adelante de ello. Así también hay una brecha bastante alta también, donde no hay la misma oportunidad al mundo de trabajo, al mundo laboral para hombres y mujeres. Y es importante también considerarlo, porque todas estas condiciones culturales y sociales en las que vive nuestro país hacen de este grupo altamente vulnerable, con todas las condiciones vulnerables a los efectos de cambio climático. ¿Por qué incorporar también consideraciones de género? Eh,
en procesos de adaptación. También otras consideraciones muy importantes es porque los hombres y las mujeres experimentan de diferente forma también los impactos al cambio climático. Definitivamente, sequías, inundaciones, pérdidas de cosecha afectan a todo el núcleo familiar, pero de diferente forma, porque son las mujeres también las que invierten un largo tiempo de sus días, actividades que no son remuneradas, que no tienen ellas ese derecho también de percibir ciertos ingresos y cuando los perciben hay una brecha salarial también marcada, porque son las responsables también de cuidar a los niños, de abastecer también con el agua las casas, donde en tiempos de sequía, pues son ellas las que caminan largas distancias para ir a buscar también ese abastecimiento también de agua cuando no cuentan con agua en sus casas, o son las responsables también de abastecerlas por ya sea la pipa que llega a las ciudades, toneles de agua que ellas están llevando o sus tinajas de agua. Entonces, y estas actividades obviamente no son remuneradas, mientras que el hombre al vivir una crisis y puede que como una pérdida, por ejemplo, de cosechas, que es un ejemplo que tenemos latente también por términos de sequía o plagas también ocasionadas por efectos de cambio climático, busca rápidamente pues una actividad remunerada también, pero son las mujeres también las encargadas de darle de comer a los niños, de asegurarse por esa seguridad alimentaria de la familia. Entonces, sí es importante hacer este análisis de que el cambio climático es diferenciado en los efectos que pues presenta para hombres y mujeres. Así también el control de los recursos es de forma diferenciada. Cómo se agudiza también con estas crisis ambientales que repercuten en temas económicos y sociales, también mucho más afectadas a las mujeres. Así también la información de igual forma, también se ven las mujeres limitadas a ella. Información de cómo venir y ser más resiliente, de capacitarlas, empoderarlas, también se ven limitadas, ya sea porque no tienen un permiso de su esposo, porque no tienen conocimiento directo, porque hay temor o bien porque no tienen tiempo de informarse o capacitarse. Entonces son varias oportunidades que vemos para ir trabajando también con ellas desde programas, proyectos y acciones también coyunturales que las puedan apoyar. Y porque definitivamente hay una evidencia en que las políticas e intervenciones que atienden las diferencias sin agudizar la desigualdad entre hombres y mujeres tienen mayores posibilidades de un impacto sostenido y exitoso en las comunidades. Es por ello también que todos nuestros instrumentos de planificación, sobre todo instrumentos de planificación estratégicas que vamos desarrollando a lo largo de varios años desde la Dirección de Cambio Climático, tratemos de lograr que tengan este enfoque de género. Obviamente todo esto es un proceso donde se ha logrado que de alguna forma algunos tengan un enfoque más agudizado, más profundo, a otros pues un enfoque más superficial, pero que a la vez se reconocen estas oportunidades de mejora para seguir actualizándolos e ir incorporando pues todo este enfoque que es muy importante. Vamos a empezar desde el marco político legal nacional. Nosotros, pues afortunadamente, contamos con nuestra ley marco de cambio climático, que es el decreto 7/2013. A su vez, también contamos con la política nacional de cambio climático. Y tanto la ley de cambio climático como la política nacional de cambio climático tiene un principio muy importante también. Las dos fueron diseñadas con la incorporación de este principio de integralidad, que básicamente busca la pertinencia cultural y étnica bajo una perspectiva de género en el diseño de planes, programas y acciones. Con ello lo que estamos buscando es de que todo lo que nos dicen estos instrumentos legales, sobre todo la ley marco que nos hace referencias mucho más específicas de un cumplimiento legal en temas de adaptación, mitigación y otros preceptos que nos obliga la ley también, nos insta la ley a desarrollar, pues tenemos que hacerlo bajo este principio de integralidad. Entonces sí es para nosotros muy importante porque si hay un mandato legal que respalda que estas obligaciones, que estas acciones
sean desarrolladas bajo este principio, el cual cubre estos grupos vulnerables también y que es importante irlos focalizando. Tenemos otro instrumento que para nosotros es vital también, es una guía, es nuestra Biblia de cambio climático. Fue un documento que se desarrolló pues bajo mucha participación, tanto de expertos en diferentes sectores, y es el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático se desprende también de la misma ley del Decreto 7/2013, la Ley Marco de Cambio Climático, que es un instrumento que nos brinda una orientación institucional pública y además brinda a los sectores del Estado vinculados a la temática el respeto a las acciones a ser implementadas incluso a corto, mediano y largo plazo. Es un orientador también para elaborar planes estratégicos más específicos, incluso de manera institucional, definiendo las prioridades, incluso de planificación sectorial, territorial e institucional, así como nos da criterios de priorización e inversión pública. Si se pueden dar cuenta ustedes, el Plan de Acción Nacional es un instrumento bastante vinculante, sobre todo para instituciones estatales, así como de cumplimiento también obligatorio para otros sectores relacionados con temas de cambio climático. El PANC, como bien nosotros lo conocemos, al Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, lleva en su estructura, tiene una estructura bastante fortalecida, donde conlleva 6 líneas de adaptación, 5 sectores de mitigación, otros capítulos vinculantes directamente, donde nos muestra metas, resultados, acciones y responsables para desarrollar, pues en esta planificación marco que nosotros tenemos, que es nuestra guía y pues nos brinda estas directrices necesarias para actuar. En el caso específico del capítulo 7, que es el capítulo de adaptación, está desarrollado, está organizado por diferentes sectores, que es el de salud humana, zonas marino-costeras, agricultura, ganadería y seguridad alimentaria, recursos forestales, ecosistemas y áreas protegidas, infraestructura y gestión integrada de recursos hídricos. Pues la verdad es de que de igual forma me puse a revisar a detalle también cuáles eran las estrategias específicas y las acciones que tenía el PANC y que hacían referencia también a temas de incorporación de género. Y pude ver que sí tenemos ciertas limitaciones en este sentido, donde vemos principalmente, por ejemplo, en el sector de gestión integrada de recursos hídricos, que nos dicen unas acciones estratégicas de crear y fortalecer la normativa para la conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos con pertenencia cultural y enfoque de género. Puedo decirles que esta es la primera acción estratégica definida en este apartado específico de recursos hídricos, el cual conlleva precisamente este enfoque de género, porque al necesitar obviamente una normativa específica en recursos hídricos, no se tiene que dejar de ningún lado pues el enfoque de género, sino que al contrario, tomarlo como un tema transversal. Pero ustedes ya conocen pues todos los va y vienes que tiene pues la complejidad de generar esta normativa legal. Así también tenemos en zonas marino-costeras un apartado también donde está una acción específica de asegurar el acceso a incentivos forestales con participación mínima incluso del 30% de las mujeres. Esto viene y hace el incentivo de que participen también las mujeres en estos programas que son en beneficio también de las zonas marino-costeras y que haya una participación también de ellas para tratar de asegurar al menos un porcentaje mínimo donde ellas puedan participar. En los otros sectores, a cómo está organizado el PANC, nos dan lineamientos generales, pero no se dice tal cual el enfoque de género que se establece pues en esos dos sectores. Sin embargo, pues afortunadamente el PANC es un documento dinámico donde ya estamos también por hacer la actualización, en el cual se estarán haciendo también las incorporaciones necesarias también
para que vaya este tema de manera transversal en todas las acciones que se están definiendo en el mismo. Sin embargo, también es importante recalcar que algunos programas se han realizado por parte de las instituciones rectoras, que son de las que más participan también en temas como responsables y corresponsables en el desarrollo y en la realización de las acciones específicas del PANC, directamente del Ministerio de Ambiente, el MAGA, con RED e INAP y con, y CONAP también. Dado que también estas instituciones, tengo entendido que son las que cuentan con sus unidades de género ya establecidas y también tienen estrategias específicas, así como sus políticas de género. Esto nos apoya bastante también en este sentido, así como el desarrollo de programas que se han efectuado también eh, bajo el marco de estas instituciones también, que se les ha brindado un enfoque de género para el desarrollo y alcanzar pues estos objetivos también de inclusión por género para programas específicos relacionados también con adaptación al cambio climático. Tenemos otro marco también internacional en el cual nos regimos nosotros. Obviamente nosotros también como país somos signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático y a nivel internacional también el tema de inclusión de género es muy importante. De hecho, en la conferencia de las partes se insta a todos los países, parte también, a tomar medidas para promover toda la participación de las mujeres, sobre todo en la toma de decisiones, en los programas de adaptación y mitigación al cambio climático. Hay grandes iniciativas que se han desarrollado también, no voy a detallar ni hacer un aborde específico en ellas, pero sí las quiero mencionar como el plan de género de la COP23. De ahí vino a renovarlo también el programa de trabajo de Lima en género y el plan de acción de género de la COP25. Obviamente viene el Acuerdo de París, que es un instrumento vinculante también y que nos promueve a realizar acciones que contribuyan para la reducción de la temperatura en al menos 2 grados. Y estos son retos importantes que nosotros tenemos, pues, venideros y que como país, aunque sea de no ser un gran emisor de gases de efecto invernadero, son responsabilidades que también tiene nuestro país. Y esto obliga también a cambiar un modelo de desarrollo y económico en el cual hemos venido trabajando en los últimos años desde toda la era industrial. Estos modelos productivos y de consumo de menores emisiones de gases de efecto invernadero, conscientes también de la importancia de la participación y de la acción de diferentes sectores y respetando, por supuesto, las prácticas y conocimientos de los pueblos indígenas. A partir de ello, y con todas las responsabilidades y compromisos que nosotros hemos tenido al suscribir estos acuerdos internacionales, hemos preparado como una manera consolidada y con participación de muchos sectores, la tercera comunicación nacional y la actualización de la NDC, de las que les voy a hablar, y cómo hemos vinculado los temas de incorporación de género. La comunicación nacional, para quienes no han tenido pues, este conocimiento cercano en su va y viene de los trabajos, es básicamente un compromiso internacional de gran relevancia a nivel nacional que tenemos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es un instrumento principal de reporte donde se comunican diferentes perspectivas, los avances que tenemos de país, cómo las situaciones, cómo hemos tenido la situación de las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo hemos evolucionado o hemos mejorado o empeorado también en temas de vulnerabilidad ante la convención de una manera periódica, porque sí se establece un plazo específico para presentar estas comunicaciones nacionales y es cada 4 años, en seguimiento también de todas las implementaciones. Básicamente, las comunicaciones nacionales es un reporte de avances de país. Y entre estas comunicaciones también tenemos unas comunicaciones específicas de adaptación. Estas comunicaciones no forman parte de la comunicación nacional en sí en general, sino que la comunicación de adaptación nos insta a la Convención Marco incluso a reportar pues cuáles son nuestras necesidades,
nuestros planes, sobre todo planes a largo plazo. Y es sobre todo en temas de adaptación que se puede visibilizar más el aporte y la incorporación de género en temas de cambio climático. Pero no es solo la primera comunicación que hemos realizado. De hecho, ya tenemos antecedentes de comunicaciones anteriores que se han desarrollado. Está la primera comunicación nacional de cambio climático que se presentó en el año 2002. Se aprovecha también en estas comunicaciones a presentar los inventarios de gases de efecto invernadero. Se tomó como año base de 1990, dada la carencia de información que se tiene para presentar esta información. Se tuvo también la segunda comunicación nacional de cambio climático que se presentó en enero del 2016, presentando a su vez también los inventarios de gases de efecto invernadero de las series de 1994, 2000 y 2005. Y bueno, por parte de la Dirección de Cambio Climático estamos muy emocionados porque ya concluimos la tercera comunicación nacional de cambio climático, en la cual pues se presenta ahorita este año, ya en este segundo semestre la estamos presentando ante la Convención Marco y se incluyeron los inventarios de gases de efecto invernadero hasta el año 2016. Y aprovechando esta tercera comunicación, también pudimos incorporar temas de género que para nosotros es muy importante. Se creó principiando un documento específico con el apoyo de la Universidad del Valle de Guatemala con lineamientos específicos de la inclusión de consideraciones de género. Es un pequeño compendio que se hizo donde se analizaron conceptos básicos, consideraciones generales de género para las comunicaciones generales, lineamientos de análisis de género, lineamientos también del uso del lenguaje inclusivo y bueno, todo lo relacionado, ¿verdad? Porque tenemos diferentes capítulos relacionados a temas de avances de cambio climático y para nosotros era un gran reto cómo incorporar pues los temas de género, todas las pertinencias de género para que fuera un tema transversal también para ser considerado. Para ello se comenzó incorporando lo básico, buscando estadísticas desagregadas entre hombres y mujeres. Entonces, entre todo lo que se pudo consolidar, fueron presentadas también en esta tercera comunicación. Se incorporaron también acciones de género por cada uno de los capítulos, dependiendo cada uno de la conceptualización de cada capítulo, porque teníamos capítulos de vulnerabilidad, de adaptación, específicamente de mitigación, de financiamiento climático, de políticas y marco legal. Entonces sí se hizo una incorporación específica de qué avances se tenía también en temas de género. A su vez también se analizaron todos los instrumentos de género con que se contaba y de cambio climático que hacían esta relación. Los principales proyectos también en temas de género, todo lo que se pudo incorporar y que nos informaron pues los diferentes actores, porque fue un proceso también muy, muy participativo. También se convocó a la unidad de género, donde la licenciada Marlene Oliva también estuvo participando de manera muy activa y pues nos dio diferentes recomendaciones bastante acertadas. Hubo una revisión también por parte de la unidad de género del Ministerio de Ambiente, que para nosotros era pues una opinión vital. De igual forma también se comunicó, se tuvo contacto con las unidades de género ya establecidas de otras instituciones de gobierno. También se tuvo la oportunidad de identificar limitaciones y retos también, incluso en la búsqueda de información. Fue una oportunidad también para ver, bueno, con qué tanta información se cuenta a nivel de país que involucren temas de género y cambio climático. Y a su vez, obviamente también nos pudimos dar cuenta de las brechas que todavía existen relacionadas con género y cambio climático. Otro aspecto muy importante también y en el que estamos trabajando hoy por hoy también actualmente pues por parte de la Dirección de Cambio Climático es la actualización de la NDC, que es básicamente los compromisos que nosotros tenemos establecidos ante la Convención Marco. Se establece la prioridad que es la reducción de gases de efecto invernadero, pero también queremos establecer a su vez el cumplimiento de los mandatos de derechos humanos y la equidad de género de los derechos de los pueblos indígenas también. Voy acelerando el tiempo porque veo que ya estoy sobre tiempo. La actualización de la NDC
es una gran oportunidad porque nos establece apoyos políticos que pueden venir ante estos compromisos internacionales, la relación también con la planificación nacional que se tiene establecida, actualizar la información climática, demostrar compromisos más retadores a nivel de país, también nos permiten accesos a fuentes de financiamiento y resalta también, entre otras, las preocupaciones climáticas nacionales. Y para ello, pues se tiene toda una ruta para actualizar la NDC, donde una de las bases principales es que sea un proceso muy participativo y que sean convocados diferentes líderes y sectores a nivel nacional para actualizar esta NDC, porque el tema es bastante delicado, ya que establece pues estos compromisos específicos también a nivel de país. De hecho, desde el año pasado ya se crearon también bajo un análisis de priorización de sectores y actividades específicas que cumplan con los mandatos que nos da la Convención Marco para hacer la actualización de nuestros compromisos como país. Pero afortunadamente, pues se cuenta con la estrategia de incorporación de consideraciones de género en cambio climático en el apoyo de la contribución nacionalmente determinada. La misma veo yo que es un documento bastante completo, nos brinda información general para actualizar nuestra NDC que se está desarrollando actualmente y se espera presentar antes de la COP de este año. A su vez también nos brinda alineamientos y consideraciones muy importantes para involucrar consideraciones de género en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Otro tema también de los proyectos insignia de cambio climático que estamos desarrollando y que tiene su enfoque con consideraciones de género es el proyecto del fortalecimiento de las capacidades nacionales para la planificación de la adaptación, el cual es el desarrollo de 22 estudios de vulnerabilidad, uno por cada uno de los departamentos, donde se evalúa la vulnerabilidad que se tiene según las condiciones económicas, sociales y ambientales de cada uno de ellos, con el objetivo de establecer 22 planes de adaptación. Y para nosotros en el estudio de vulnerabilidad era importantísimo también involucrar los temas de género, para lo cual se han analizado condiciones diferenciadas y desiguales a las cuales viven las mujeres día a día en términos de cambio climático. Uno de los pasos generales metodológicos que se han utilizado para el desarrollo de este estudio es caracterizar a cada departamento, estableciendo las brechas de género en condiciones de vida y hasta dónde podemos conseguir también información, porque no en todos los municipios, departamentos, se brinda esta información de manera accesible, así como evaluar la sensibilidad del cambio climático por medio de análisis de elementos estratégicos del desarrollo. ¿Qué son estos elementos estratégicos del desarrollo? Básicamente son los elementos que permiten el desarrollo económico, sobre todo social y ambiental, para los territorios que se están analizando. Entre ellos pueden ser bosque, los cultivos, el agua, el acceso a infraestructura, medios de subsistencia básicamente en cada uno de los territorios y se está analizando según las condiciones de cada uno de los departamentos, así que son bastante variados y se está analizando sobre todo qué relación tienen las mujeres con este elemento estratégico de desarrollo. A su vez, también se está evaluando la capacidad adaptativa de cada uno de los departamentos, estableciendo cómo las mujeres tienen acceso a la educación, sobre todo en educación relacionada a cambio climático, años promedio de escolaridad, porcentaje de mujeres analfabetas, porcentaje también de mujeres de acceso al trabajo, cuántos datos podemos obtener del mismo y qué porcentaje también de las mujeres pues están relacionadas con la población económicamente activa de cada uno de los departamentos, así como sus fuentes de empleo y salarios. A su vez, respondemos a preguntas bastante considerables de básicamente quiénes entre hombres y mujeres son más afectados y de qué forma a las vulnerabilidades específicas por cada una de las condiciones de los departamentos. ¿Qué necesidades tienen hombres y mujeres para el manejo de la vulnerabilidad? Así como qué prácticas y contribuciones tienen hombres y mujeres para hacer frente a estas vulnerabilidades. Y con esta información es que se van desarrollando los planes específicos de adaptación por cada departamento. Y finalmente,
tenemos, ya esta es mi última diapositiva, otros proyectos donde hemos luchado también por la incorporación de las condiciones de género. Pero si vemos de manera estratégica, de los que yo les he hablado son los que tienen mayor repercusión. Y siempre seguimos en esa búsqueda de hacer mayores consideraciones de género, no solo en la cantidad de mujeres que participan en nuestros proyectos, sino que consideraciones más finas, ver el tiempo de las reuniones, cómo se les puede apoyar en las mismas reuniones para facilitarles sus actividades propias de la familia, el cuidado de los niños y que puedan participar más y tener mayor acceso tanto a capacitaciones como involucramiento también de proyectos de desarrollo. Con esta información me quedo y cualquier pregunta estoy yo a las órdenes.